Descubierto. La inesperada transformación de un rancho caído y un vaqueiro sin nada. Increíble. Miguel contemplaba los terrenos marchitos de su rancho mientras la brisa tiñaba el aire con un sutil aroma a tierra seca. A sus 28 años, las lágrimas de su padre aún empapaban sus recuerdos, pero el peso del legado era ahora un yugo. El rancho, que una vez fue motivo de orgullo familiar, se desmoronaba en las sombras del olvido. Las miradas críticas de sus primos sentían como cuchillos en su corazón, recordándole que luchaba contra el viento. Ellos soñaban con vender la tierra, escapar de su pasado, mientras él se hundía más en la desesperación. Ese día, mientras revolvía en el desván, el polvo se alzó como un fantasma que le susurraba secretos. Halló un viejo diario, la escritura firme de su abuelo desdibujada por el tiempo. Cada palabra le hablaba, revelando técnicas agrarias que desafiaban la era moderna, una forma de cultivar que honraba la tierra. Miguel sintió una corriente de determinación recorrer su interior. ¿Podría realmente revivir el rancho con ese conocimiento ancestral? Un eco de esperanza resonó en su pecho, pero una sombra de incertidumbre lo envolvía. Las palabras de sus primos, «Eres un fracasado, Miguel», resonaban incesantemente. Cada vez que se reunían, su corazón tambaleaba entre la lealtad familiar y el deseo de conservar lo que su abuelo había construido. La presión lo ahogaba. La visión de un rancho floreciente despertaba en él un anhelo, pero el miedo al juicio lo mantenía atado. Aquellas burlas se convertían en nubes que oscurecía su horizonte, como si cada susurro lo acercara más al abismo. Sin embargo, el destino le sonrió cuando conoció a don Andrés, un anciano con la sabiduría de los años grabada en su rostro. Su mirada profunda no solo transmitía conocimiento, sino una calma que Miguel envidiaba. «El trabajo duro es como una semilla», le dijo una tarde mientras el sol doraba el campo. «Siembra con amor y paciencia, y crecerá como un potente roble». En ese instante, su mente se aceleró. ¿Podría ser ese el camino para deshacer los lazos de desesperanza que lo mantenían encadenado? Pero, aún así, las voces de sus primos saltaban en su mente, poniendo en duda su determinación y haciéndolo cuestionar su valía. La presión y el escepticismo de sus vecinos se convertían en un eco constante, resonando en su conciencia. Mientras más aplicaba las técnicas de su abuelo, más fervoroso se sentía, pero también más aislado. Las risas burlonas de sus primos eran como dagas que lo golpeaban cada vez que intentaba alzar la voz en defensa de su herencia. La lucha por el rancho no solo era física, era una batalla interna que desgastaba cada rincón de su ser. Miguel sentía que su alma se desbordaba en un mar de preguntas. ¿Valía la pena? ¿Era realmente capaz de revertir el destino marcado por la desidia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cosecha se acercaba. Un momento decisivo que podría desencadenar no solo los frutos de su esfuerzo, sino también la aprobación de un pueblo que lo había señalado con el dedo. Mientras las nubes se acumulaban en el horizonte, Miguel se sintió perdido en un laberinto de desesperación y anhelos. De cada surco que plantaba, la presión aumentaba. El legado familiar se entrelazaba con su propio destino, teniendo la oportunidad de demostrar que el valor no solo residía en el terreno. Miguel sabía que el verdadero desafío era enfrentar los fantasmas de su pasado y su futuro. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer que podría sellar su destino. Miguel despertó con el sol apenas asomándose sobre el horizonte.
su luz dorada iluminando el polvo que flotaba en el aire. Era el día de la cosecha, un momento esperado, pero también temido. En su pecho, una mezcla de nerviosismo y determinación se entrelazaba. Sabía que el resultado decidiría no solo el futuro del rancho, sino su lugar dentro de la historia familiar. Mientras se preparaba, recordaba las palabras de don Andrés. Cada decisión es un paso hacia adelante o hacia atrás. Elige sabiamente. Miguel entendió que su elección no era simplemente sobre cómo cosechar la nueva siembra, sino cómo posicionarse ante la comunidad que siempre lo había menospreciado. Se miró en el espejo roto de la casa y vio a un hombre que buscaba redención. Su legado personal pesaba tanto como el de su familia. Al llegar al campo, los ojos de los vecinos lo seguían. Algunos murmuraban con desdén, mientras otros se mantenían al margen, interesados pero escépticos. La presión se podía cortar con un cuchillo. Sin embargo, al observar los cultivos que había trabajado con tanto esmero, sintió un impulso renovado. ¿Sería este el momento en que las voces de sus primos dejaran de atormentarlo y comenzara a ser visto como algo más que el fracasado de la familia? La cosecha se desarrollaba. Mientras sus manos sacaban las espigas, las imágenes de su abuelo sembrando las mismas tierras oxidaban la ansiedad que lo invadía. Se sintió en sintonía con la tierra que tanto había amado. Cada espiga recogida era un pequeño triunfo. Con cada saco lleno, su esperanza crecía. Era un acto simbólico, una reivindicación personal. Decidió que, más allá de los resultados, el verdadero éxito estaba en no rendirse ante las burlas y los juicios. Cuando llegó el momento de presentar la cosecha en el pueblo, el aliento de Miguel se cortó. Sus primos se acercaron a la mesa, burlones como siempre, dispuestos a mirar el espectáculo. «Espero que no tengas que vender esas espigas para pagar las deudas», lanzaron con una risa sarcástica. Sin embargo, lo que Miguel vio reflejado en sus miradas fue algo inesperado: dudas. Las inseguridades de sus primos se manifestaron en su comportamiento ansioso, y esa observación encendió un nuevo fuego en su interior. Poco a poco, mientras varios agricultores y residentes del pueblo se acercaban, comenzaron a hacer preguntas sobre su técnica. Su confianza crecía. Miguel utilizó aquel momento como una plataforma para compartir todo lo aprendido. Tomó el viejo diario y respondió a las consultas, explicando las tradiciones y el respeto hacia la naturaleza. A cada pregunta, su voz se hacía más fuerte, más firme, como si cada palabra resignificara su identidad. El miedo empezaba a desvanecerse. Pero el verdadero desafío llegó cuando los ancianos del pueblo pidieron que comparara su cosecha con la de los líderes establecidos del lugar. Esa era una oportunidad colosal, pero la presión aumentó. Sin un mecanismo de comparación, se sentía vulnerable. ¿Sería suficiente su esfuerzo para impresionarlos? ¿Se permitirían las sombras del escepticismo volver a cubrirlo? La falta de certeza empezó a retorcer su estómago, recordándole las risas burlonas de sus primos y el desprecio disfrazado de amabilidad de algunos vecinos. Era un momento crucial, y se daba cuenta de que todo su trabajo podría ser invalidado por una sola mala impresión. Sin embargo, tomó una decisión. No dejaría que el miedo dictara su rendimiento. Cada espiga que había cosechado era un símbolo de su lucha personal, y estaba decidido a demostrar que no solo se trataba de cosechar, sino de renacer. Así que en el instante en que se dispuso a dar su discurso, el aire se volvió electrizante. Miguel sabía que su voz resonaría no solo en el campo, sino en su propia alma. Había llegado el momento de convertir la desesperanza en fuerza, de demostrar que el vaquero sin nada había encontrado su voz. Aún con el estómago revuelto, dejó que la adrenalina fluyera a través de sus venas, mientras se preparaba para enfrentar no solo a los vecinos, sino al propio miedo que lo había perseguido durante tanto tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que la cosecha no se trataba solo de la tierra. Era una cosecha de su vida. Pero, antes de hablar, un murmullo comenzó a crear tensión en la multitud.
Las miradas se desviaron hacia la entrada del pueblo, donde una figura familiar aparecía, un rostro que iba a cambiar todo lo que Miguel había construido. Miguel se quedó parado, el corazón latiendo desbocado. ¿Qué significaría esta interrupción para su futuro? Miguel sintió cómo el tiempo se detuvo en el instante en que vio a aquella figura avanzar hacia él. Su corazón latía fuerte, como un tambor en un desfile, lleno de tanto miedo como de curiosidad. La figura no era otra que su hermano menor, Thomas, a quien no había visto en años. Un vínculo roto por la distancia y las decisiones, pero que ahora parecía volver a reunirse. Miguel se preguntaba qué significaba su presencia en ese momento crucial. ¿Venía a arruinarlo todo, o a ofrecerle la oportunidad de reconectar? El murmullo se extinguió cuando Thomas llegó a su lado. La mirada de su hermano lo atravesó, no con reproche, sino con una mezcla de admiración y sorpresa. «Miguel», empezó, su voz titubeante, «he oído cosas sobre lo que has hecho con el rancho. No sabía que habías logrado tanto». Las palabras de apoyo fueron como un bálsamo en una herida que había estado abierta por demasiado tiempo. Sin embargo, una sombra de inseguridad se cernió sobre Miguel. Las viejas dinámicas familiares parecían reactivarse, desafiándolo a confrontar no solo a su hermano, sino a los miedos que lo habían mantenido atado. El tiempo que pasaron el uno al lado del otro se sentía como una eternidad. Miguel tuvo que decidir. ¿Dejaría que el resentimiento del pasado lo dominara, o aprovecharía el momento para abrir una nueva puerta? La presión de los ojos en él, tanto de la comunidad como de su hermano, aumentaba. No solo se trataba de una comparación de cosechas, sino de una confrontación con su historia familiar. Tomando aire profundamente, Miguel decidió que era el momento de abrirse. «Tomás», dijo mientras tomaba el riesgo de compartir su vulnerabilidad, «todo esto no ha sido fácil. Muchos no creen en mí, no creen en lo que puedo hacer. Pero he aprendido que no se trata solo de trabajos y cultivos. Es sobre encontrar mi propia fortaleza, incluso cuando dudo de mí mismo». La honestidad en su voz impidió que el ambiente se volviera pesado. A medida que hablaba, la luz del sol se reflejaba en su transpirable sudor y formaba un halo en su figura. Su hermano pasó una mano por la frente, aparentemente emocionado. «Siempre creí en ti, pero yo fui el que se dejó llevar, el que se distanció». Aquel intercambio breve, pero significativo, hizo que Miguel sintiera que cerraba una herida y abría una nueva ventana de esperanza. Tal vez este era el primer paso hacia un entendimiento que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, el momento de su discurso se asomaba, y él sabía que debía lidiar con la inminente presión de comparación. Recordó la fortaleza que había encontrado al trabajar la tierra, y cómo esa experiencia le había enseñado a resistir. Con cada paso que daba hacia el estrado, sintió que se encontraba ante una elección decisiva: proyectar una imagen de fortaleza, o dejar que el miedo lo consumiera. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos y enfocarse en su discurso, Thomas le hizo una pregunta que resonó profundamente. ¿Estás preparado para lo que viene, para mostrarles quién realmente eres? La pregunta hizo eco en su mente, desatando un torrente de inseguridades pero también de determinación. «Sí», respondió Miguel, aunque la duda susurró del otro lado. Y en ese instante, con el murmullo de la multitud aún reverberando y los ojos fijos en él, Miguel comprendió que la verdadera cosecha no era solo la de su rancho, sino la de su vida. Sería un testimonio de su lucha interna, su coraje para romper cadenas invisibles. El aire se volvió denso con la anticipación de su entrenamiento mental y emocional, una preparación que no solo implicaba su discurso, sino la posibilidad de reescribir su historia familiar. Pero cuando levantó la vista para hablar, una sombra apareció reflejada en el rostro de su hermano. ¿Era preocupación o una revelación inesperada? De repente, Miguel sintió que el tiempo se congelaba una vez más. ¿Qué secretos o conflictos familiares emergentes
podrían interrumpir su momento de redención. Miguel respiró hondo. La expectativa envolvía el ambiente como una neblina densa. Sintió el peso de la mirada de su hermano sobre él, como una carga adicional a la ya existente del público. Aquel breve intercambio había iluminado un rincón oscuro de su alma. Se había abierto una brecha en su autocontrol. Con un pie tembloroso frente al otro, se empujó hacia el estrado, consciente de que la historia de su vida estaba en juego. Mientras los murmullos de la multitud se sofocaban en un silencio expectante, Miguel encontró una nota de familiaridad en el escenario. Recordó cómo solía soñar con ser el hombre que ahora estaba en el centro de atención. Desde el rancho, había construido un camino lleno de escombros y espinas, pero también de lecciones que cimentaban su carácter. Esa imagen inquebrantable de su vida diaria pisoteando la tierra le dio fuerzas. Las primeras palabras llegaron como un susurro, pero con el tiempo se convirtieron en un torrente. Hoy no solo estoy aquí para hablar del rancho, comenzó, sus manos firmes en el micrófono. Estoy aquí porque cada cultivo que he sembrado es un símbolo de mi lucha contra la duda y el miedo. Cada hoja que crece es un recordatorio de que se puede transformar la adversidad en fortaleza. Las reacciones de los oyentes eran confusas. Algunos parecían intrigados, otros visiblemente escépticos, pero eso no iba a detenerlo. En su mente, la imagen de su hermano lo observaba, desatando un conflicto interno. Podía revelar su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, mantener su imagen de líder. La tensión crecía en su interior, como si cada palabra que pronunciaba pudiera desvelar un miedo que había tratado de sofocar. Y entonces, en un giro inesperado, Miguel recordó las palabras de su madre sobre la importancia de la autenticidad. La lucha no era únicamente personal. Al compartir su viaje, abrazaba la realidad de su humanidad. Era suficiente con ser sincero, sin adornos ni máscaras. Mi camino no es solo sobre mí, es sobre reconocer que todos, de una manera u otra, enfrentamos nuestros propios demonios, continuó, y su voz resonaba con una determinación renovada. A cada instante en el que continuaba hablando, se sentía más ligero. La presión de complacer a los demás comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de conexión genuina. Habló de los fracasos que había enfrentado, de las noches oscuras en que no sabía si podría seguir adelante. Compartió cómo había llegado a definir su identidad, no solo a través del éxito, sino también a través de las lecciones dolorosas que había aprendido en su camino. Mientras sus palabras flotaban en el aire, sintió la mirada de Thomas intensificarse. Había llegado el momento de una revelación que también podría afectar a su hermano. Este viaje no se trata solo de mí, es también un camino para sanar los lazos familiares rota. Thomas, sé que el pasado pesa, pero cada día tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué te parece si trabajamos juntos para restaurar lo que perdimos? Silencio. La audiencia contuvo la respiración mientras la incertidumbre se cernía. La propuesta de Miguel no solo era un intento de recuperación familiar, sino una invitación a reescribir su historia compartida. Los ojos de su hermano reflejaban un mar de emociones que contenían tanto miedo como esperanza. Esa tensión, palpable en el aire, mantuvo a todos en suspenso. ¿Aceptaría Thomas el desafío de la reconciliación? ¿O la historia de Miguel quedaría atrapada en la sombra del miedo y el arrepentimiento? Mientras la multitud esperaba una respuesta, Miguel sintió que otro capítulo de su vida estaba por escribirse, y el desenlace aún era incierto. ¿Podría realmente enfrentar aquel miedo que lo había atormentado durante tanto tiempo? Aquel momento de esperanza y desafío se sintió como un precipicio. El futuro se abría ante él, pero Miguel sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La montaña a escalar era tan aterradora como prometedora, y la reconciliación requeriría más que palabras. Podría sostener el peso de esa responsabilidad y al mismo tiempo reconfigurar su vida y la de su hermano para siempre. El silencio se tornó denso.
Miguel sentía que la respiración de la multitud se entrelazaba con su propio latido. Allí estaba, en el umbral de una nueva narrativa, tenso ante la posibilidad de que su hermano pudiera aceptar su oferta. En lugar de esperar una respuesta de Thomas, Miguel decidió que debía cimentar su propuesta con acción. «Voy a comenzar un proyecto en el rancho», declaró con firmeza, su voz resonando a través del auditorio. «No solo quiero que el rancho sea un símbolo de mi victoria, sino un espacio donde todos podamos aprender a reconectar, a crecer juntos. Necesito tu ayuda, Thomas. Necesitamos trabajar en esto como familia. No se trata de los cultivos o de los productos que venderemos. Se trata de reconstruir la confianza». El eco de sus palabras resonó ante la audiencia. Varias expresiones de asombro destellaron entre los asistentes. La propuesta era audaz, casi desesperada, pero estaba cada vez más claro para Miguel que su propósito trascendía el simple acto de cultivar la tierra. Se trataba de cultivar relaciones, esperanza y, por sobre todo, perdón. Mientras Thomas permanecía en silencio, Miguel sintió que la carga de los años pasaba por su mente. No bastaba con brindar una solución superficial. Aquel era un camino que exigía vulnerabilidad continua y un compromiso que lo llevaría a profundizar en sus propias inseguridades. Tenía que confrontar la realidad a la que había estado dándole la espalda, la historia de su familia, la cual estaba llena de heridas y resentimientos. Miguel comenzó a enfocar su atención en cómo comunicar su visión. Tras años de enfoque en el rendimiento económico, se dio cuenta de que había olvidado lo que realmente importaba. Las palabras de su madre regresaban a su mente, como ecos de un tiempo más simple. La bondad, la unidad y la búsqueda de una vida auténtica. «Vamos a comenzar un programa de capacitación», dijo, aumentando la intensidad de su discurso. «Quiero enseñarle a la próxima generación lo que he aprendido en mi camino. No solo sobre agricultura, sino sobre cómo enfrentar la adversidad, cómo construir la resiliencia, cómo también pueden compartir sus historias». La idea capturó la atención de la audiencia. Miguel se dio cuenta de que hablaba no solo desde su experiencia, sino desde un lugar de profunda necesidad humana. La conexión. Esa conexión, que él había renunciado a largo plazo, no solo podría encontrar un nuevo sentido a través de su hermano, sino que podría atraer a otros como él, perdidos en su propio viaje interno. Las miradas se centraron en su hermano. Miguel se sintió un poco más aliviado, anticipando que la respuesta de Thomas podría ser la chispa que encendiera algo más grande. Se intranquilizaba ante la oportunidad de dar un paso en lo oscuro, arriesgándose a un rechazo. Pero incluso si eso sucedía, sentía que estaba haciendo lo correcto. «Así que, Thomas», continuó, sin perder de vista su mirada, «te invito a ser parte de esto. Necesito que tú y yo trabajemos juntos. No hay razón para que el miedo nos divida más. El rancho puede vivir una transformación, pero primero debemos transformar nuestro entendimiento de lo que significa ser una familia». El tiempo se detuvo en el aire. La multitud comenzó a murmurar. La tensión era palpable. Miguel parecía estar en el centro de un torbellino emocional, con su propio miedo y vulnerabilidad chocando entre sí. Su corazón latía fuertemente. Todo estaba en juego, y en ese momento, la imagen de su familia lo llenó de determinación. ¿Qué respuesta dará Thomas ante el desafío de una nueva vida en el rancho? ¿Aceptaría la propuesta de su hermano o continuaría atado a las sombras del pasado? La pregunta flotaba en el aire, y Miguel sintió que una decisión monumental estaba a punto de romper la tensión. ¿Estaba preparado para lo que podría surgir de esa confrontación final entre dos corazones heridos? La respuesta de Thomas llegó como una ráfaga, inesperada y cortante. ¿Por qué de repente todo este interés en la familia? ¿Por qué ahora? Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de su hermano eran como un eco vacío que resonaba en su mente. La acusación estaba teñida de desconfianza, de años de resentimiento acumulados,
y lo que había imaginado como un momento de conexión se estaba transformando en otro campo de batalla. Sin embargo, su determinación no se desvaneció. En lugar de defenderse, decidió usar la incomodidad para abrir un diálogo. «No se trata de un interés repentino», respondió Miguel, notando el calor en su voz y la incomodidad que se intensificaba en el aire a su alrededor. «Se trata de entender que he estado equivocado en cómo he manejado nuestras vidas. Pasé tanto tiempo luchando por los resultados que perdí de vista lo que realmente era importante. Nosotros». Él estaba descubriendo una nueva fuerza dentro de sí mismo, una que le permitía enfrentar no solo a su hermano, sino también a sus propias inseguridades y fallas. Sentía que cada palabra lo acercaba más a un objetivo transformador. Si bien la reactividad de Thomas era un desafío, también era una oportunidad. La desconfianza podía convertirse en un puente hacia la empatía. Miguel se adentró más en su propuesta, eludiendo el duelo por el pasado y enfatizando el futuro. «Imagínate un rancho donde no solo cultivamos alimentos, sino también habilidades y familia», dijo con fervor. «Quiero que miremos hacia adelante, a la construcción de algo que podamos compartir». Al escuchar sus palabras, notó un cambio sutil en la expresión de su hermano. Quizás, solo quizás, había un destello de curiosidad detrás de la dura fachada que Thomas había mantenido. Miguel decidió arriesgarse, abrirse aún más. «Este no es solo un deseo mío, es la necesidad de todos nosotros», insistió. «Cuando perdemos de vista lo que nos hace una familia, olvidamos la fuerza de nuestra unidad. Estoy dispuesto a reconocer mis errores, y quiero hacer esto contigo, no solo por nosotros, sino por todos los que vienen después de nosotros». El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de posibilidades, como si el aire comenzara a vibrar con nuevas ideas. Miguel se dio cuenta de que había comenzado a acercarse a un lugar donde podía ser vulnerable sin temor a las repercusiones. La confianza estaba comenzando a construirse, como un campo que anhelaba la siembra. A medida que sus palabras se asentaban, Miguel experimentó una revelación sobre sí mismo. Había estado tan preocupado por obtener el perdón de su hermano, que había olvidado lo esencial: la autoaceptación. Su deseo por cambiar no provenía exclusivamente de la necesidad de ser aprobado, sino del entendimiento de que había algo más grande en juego, algo que debían sanar juntos. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la incomodidad de la expectativa seguía distorsionando el ambiente. Miguel estaba abrumado por la sensación de que, si Tomás se negaba, todo su esfuerzo sería en vano. El corazón le golpeaba con fuerza, sintiendo tanto temor como esperanza. Finalmente, la voz de Tomás emergió del silencio. «¿Y qué pasa si me atrevo a creer en esto? ¿Qué pasa si me arriesgo y descubro que, al final, lo que realmente debería temer es no intentarlo?» La pregunta que surgió en el aire retumbó en Miguel. Era una invitación, y al mismo tiempo, un desafío que podía cambiar el curso de sus vidas. El giro había llegado, pero la decisión aún no estaba tomada. ¿Darían el siguiente paso hacia la reconciliación, o permitirían que el miedo interrumpiera su camino? Mientras el proyecto del rancho comenzaba a delinearse, Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío no residía solo en ganar a su hermano. Estaba en aprender a abrazar su propia vulnerabilidad y el cambio que eso significaba. Y, en el fondo, su éxito personal estaba atado no solo a los logros externos, sino a la reconstrucción interna de su propia alma. Así que, ¿realmente estaban listos para dar ese paso hacia lo desconocido? La pregunta se cernía en el aire como un espejismo, brillando con la promesa de transformación y crecimiento. Solo un momento de coraje podía encender la chispa del cambio. ¿Tendrían el valor necesario para atravesar la puerta hacia el nuevo camino que estaban a punto de hacer juntos? La determinación inicial de Miguel lo mantuvo en pie, como un árbol arraigado ante el viento.
La pregunta de Thomas lo había sacudido, pero en lugar de huir de la profunda incertidumbre de lo que estaban a punto de enfrentar, Miguel sintió que la semilla del cambio comenzaba a germinar dentro de él. Sabía que avanzar requeriría más que solo palabras. Requeriría acciones, un compromiso palpable. Decidió dar un paso. Comencemos por algo pequeño. Un fin de semana en el rancho solo tú y yo. Trabajemos la tierra, hablemos, cocinemos juntos. Hagámoslo real, sugirió, sintiendo cómo sus palabras se alineaban con su deseo de sanar. No solo se trataba de una propuesta racional, sino de un intento auténtico de crear un espacio donde pudieran ser vulnerables, sin temor al juicio. Las manos de Thomas se aferraban a los brazos de la silla, indecisas. Miguel percibió la lucha interna de su hermano. Podía ver el anhelo de cambiar, pero también el miedo a lo desconocido. La vulnerabilidad pura generaba un nudo en la garganta de ambos. Sin embargo, esa aceptación, aunque incómoda, se convertía en el cimiento de algo nuevo. Mientras aguardaban la respuesta de Thomas, Miguel reflexionó sobre su propia trayectoria. Reconoció con claridad que había sido el arquitecto de su descontento, construyendo paredes invisibles que lo mantenían alejado de los que amaba. La ambición que había guiado sus decisiones profesionales también había envenenado sus relaciones. Estrategias bien pensadas en la oficina no habían logrado su inclusión en el corazón de su familia. Se vertieron lágrimas de autocompasión en la alfombra, y aunque había temido no ser lo suficientemente bueno cuando Thomas se había alejado, ahora esa idea comenzaba a desvanecerse. Había un crecimiento en su dolor que le daba fuerza. Thomas finalmente se movió. Un leve suspiro escapó de sus labios. ¿Por qué me resultas tan contradictorio, Miguel? Una parte de mí quiere escucharte, pero otra teme volver a quedar decepcionada, admitió, su voz cargada con el peso de años de frustración. En ese momento de honestidad, Miguel comprendió que la construcción de un nuevo camino no se basaría únicamente en su deseo de redención, sino también en la disposición de Thomas a arriesgarse de nuevo. Lo entiendo. He fallado. Y eso no desaparecerá de la noche a la mañana, pero quiero demostrarte que estoy aquí por nosotros, no por mí. Solo necesito que te atrevas a darme una oportunidad. Respondió Miguel, sintiendo que sus palabras definían el vértice de un giro emocional. La tensión, palpable entre ellos, parecía estar cediendo. En los ojos de Thomas se atisbaba una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, había un roce de curiosidad en su mirada. Miguel no sabía qué respondería, pero sí era consciente de que cada segundo de duda lo acercaba a la meta de reforjar el lazo familiar. Podía sentir la electricidad en el aire. Tomaban el camino hacia un territorio desconocido. Ahí estaba el dilema: tener el valor de asumir la responsabilidad o permitir que el pasado siguiera dictando su futuro. «Sálvame de aquí», dijo Thomas al fin, rasgando el silencio y sintiendo el peso de su decisión. «Si esto va a funcionar, necesito un empujón. Estoy dispuesto a intentarlo, pero tú debes ser mi guía». La adopción de la iniciativa abrió un nuevo capítulo de confianza. Al escuchar esas palabras, Miguel se sintió más listo que nunca. La energía del momento lo envolvió mientras la realidad se pincelaba con matices de esperanza y miedo. Sabía que el viaje que tenían por delante no sería fácil, pero en su idiosincrasia ya había comenzado la transformación personal que había deseado. Sin embargo, había un giro inesperado. El rancho no solo requeriría esfuerzo físico, también activaría viejas heridas, recuerdos enraizados que conmoverían a ambos. Lo que estaba por venir no solo implicaría intenciones, sino una confrontación con su propia herencia emocional. El verdadero desafío estaba a la espera, y la pregunta flotaba: ¿caminarían juntos por este sendero hacia su pasado, sin permitir que las sombras de la historia les impidieran avanzar hacia la luz? Todo dependía de su disposición para enfrentarse a su dolor. ¿Estarían listos para descubrir lo que el rancho tenía reservado para ellos, y cómo sus historias enredadas
podrían entrelazarse una vez más. Miguel observó el horizonte del rancho mientras la luz del sol comenzaba a desdibujarse. En ese paisaje conocido, sentía la carga de sus recuerdos y el eco de sus promesas. Era un lugar donde cada rincón albergaba historias, algunas de alegría, muchas de dolor. Sin embargo, a medida que se acercaban, Miguel notó que el espacio no evocaba solo nostalgia, sino también una compresión del tiempo. Había un sentido de urgencia en su interior. No podían dejar que los fantasmas del pasado guiaran su futuro. Al llegar, sintió como la tierra bajo sus pies parecía vibrar con la posibilidad de un nuevo comienzo. Miró a Thomas, su hermano, quien parecía un poco más relajado al lado de él, pero aún se podía ver la lucha interna que había decidido enfrentar. «Vamos», dijo Miguel, con una firmeza renovada. «Empecemos a trabajar». Mientras cavaban y plantaban, Miguel no solo se centraba en la tierra, sino que también trataba de abrir caminos en sus corazones. Hablar sobre los recuerdos era como desgajar una herida que había sanado mal. Recuerdos de su infancia, de risas en las largas tardes de verano, de sueños compartidos, contrastaban drásticamente con los gritos y las desavenencias que los habían separado. Durante esos momentos, Miguel se encontraba cuestionando su propia valía. ¿Cómo había dejado que su ambición profesional arrastrara su vida personal al caos? ¿Sabes? A veces me siento como un extranjero en mi propia vida, admitió Miguel, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Thomas lo miró con curiosidad, como si esos pensamientos fueran un espejo en el que también pudiera reflejarse. Yo también me siento así. He estado encerrado en esta burbuja de decepción y rencor, y no sé cómo romperla, confesó Thomas, su voz temblando bajo el peso de las palabras. Miguel sintió que había una chispa en el aire. Era la sinceridad que había estado evitando. Con cada pala de tierra que levantaban, sentía que estaban desenterrando las viejas piedras del resentimiento. ¿Y si comenzamos a ver esto como un viaje para transformar tanto el rancho como nuestra relación?, sugirió Miguel, su mente frenética ante la idea. La revelación no solo lo impulsaba a él, sino que podía ver que su hermano también comenzaba a considerarlo. Mientras trabajaban juntos, la tensión fue cediendo, aunque no sin un costo. Miguel se dio cuenta de que el miedo lo había mantenido cautivo, no solo en su relación con Thomas, sino también en su vida profesional. Las decisiones que había tomado en su carrera habían estado dictadas por la presión, el deseo de sobresalir a toda costa, y eso había marchitado su conexión con otros. Cada frase compartida con su hermano se convertía en una lección de vida, una oportunidad de cuestionar y reconstruir su visión del éxito. Pronto, el clima cambió. Nubes amenazantes se formaron en el cielo, recordando a Miguel que incluso el cambio más esperado venía con incertidumbres. A pesar del temor a lo que podría suceder, un nuevo sentido de compromiso se gestaba en su corazón. Tal vez ese proceso de sanación no se trataba de despreciar el pasado, sino de integrarlo en su futuro. Si vamos a avanzar, debemos hacerlo sin las cadenas del miedo, le dijo a Thomas mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre su piel. Era una oportunidad para dejar que lo nuevo lavara lo viejo. Sin embargo, una llamada inesperada a su teléfono rompió la atmósfera de reflexión. Miguel miró la pantalla. Era su superior, un recordatorio urgente de su vida profesional, de esas decisiones que aún lo ataban. ¿Debería responder? La urgencia de lo que había dejado atrás estaba llamando a su puerta de nuevo, justo cuando sentía que estaba construyendo algo sólido. Thomas lo miró. Sus labios se apretaron, y en los ojos de ambos brillaban preguntas sin respuesta. Había llegado el momento de tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su compromiso personal, sino también su capacidad de enfrentarse al presente. Respondería a la llamada, y caerían de nuevo en la trampa de la ambición, o elegiría seguir cultivando lo que realmente importaba. Las decisiones que estaban por venir definirían no solo su relación, sino el futuro que todos dos estaban dispuestos a afrontar.
Miguel dejó que la llamada sonara mientras el sonido de la lluvia comenzaba a tomar protagonismo. La presión aumentaba en su pecho. Podría ser una llamada que definiera una carrera, pero al mismo tiempo, sentía que su verdadera batalla se libraba muy cerca, en su propia familia. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo algo que, al final del día, se sentía vacío. Esa ambición había sido más un enemigo que un aliado. ¿Vas a contestar?, preguntó Thomas, sus ojos fijos en el teléfono. La pregunta simple llevaba un peso considerable. Aquel momento no solo decidía si regresaría a su vida anterior, sino si dejaría atrás el esfuerzo que había comenzado junto a su hermano. No lo sé, respondió Miguel, su voz un susurro. Su mente se agitaba, desbordante de pensamientos. ¿Sería posible construir un nuevo camino mientras se mantenía el viejo? La idea de regresar al trabajo lo llenaba de dudas. Desde que había vuelto a pisar tierra, cada acción había estado orientada a sanar su relación con Thomas y construir algo significativo de lo que habían perdido. La llamada terminó. Sin responder, Miguel tomó aire, sintiendo que cada exhalación llevaba consigo una parte del miedo que lo había atado a su antigua vida. Era el momento de más decisiones y menos dudas. Lo que elegimos hoy cambiará la dirección de nuestras vidas, indicó, volviéndose para mirar a su hermano que comenzaba a comprender la magnitud del dilema. Juntos, regresaron al trabajo en el rancho. La lluvia finalmente había comenzado a limpiar el ambiente, y a medida que el agua humedecía la tierra, Miguel sintió que también estaba empapando lo más profundo de su ser. Era hora de confrontar los escollos que habían sido ignorados. La conexión que una vez había existido en la familia debía volver a ser un pilar en sus vidas. Miguel encontró el valor para expresar lo que realmente sentía. No quiero ser la persona que solo busca el éxito por fuera. He dejado que esos sueños me ahoguen. Me han despojado de lo que realmente importa, confesó mientras cavaba en la tierra. Era un acto simbólico, no solo removiendo el suelo, sino también sus pensamientos más oscuros. Necesitamos un propósito, dijo Tomás en un momento de lucidez. No uno que nos limite a lo que el mundo espera de nosotros, sino uno que nos haga sentir que somos completos. Al escuchar a su hermano, Miguel entendió que solo juntos podrían construir un nuevo significado para sus vidas. El trabajo en el rancho lo llevó a descubrir habilidades ocultas que había enterrado. Mientras cultivaban, Miguel mostró una destreza sorprendente para la agricultura, impulsando ideas sobre cómo podrían transformar el rancho en un lugar de producción y unión familiar. Notó que podía comunicarse con la tierra, como si cada semilla plantada representara una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Podríamos cultivar productos orgánicos, abrir un pequeño mercado, sugirió Miguel. La emoción iluminó su rostro. Era la chispa de un futuro que empezaba a brillar, uno que estaba marcado por la experiencia familiar y la reinvención personal. Esa tarde, la lluvia se detuvo y un rayo de sol iluminó el rancho. Miguel sintió que algo dentro de él cambiaba, pero ese cambio también representaba una enorme responsabilidad. Debía enfrentar los desafíos que se avecinaban. La llamada de su superior ya no parecía una carga, sino más bien un recordatorio de cómo las decisiones estrangulaban el progreso si no se revisaban constantemente. Mientras el sol se ponía detrás de las nubes, Miguel sintió un aviso profundo en su pecho. No se trataba solo de un nuevo amanecer en el rancho, era el preludio de una gran batalla con su propio pasado. Decidiría afrontar su vida y todo lo que había postergado, pero esa batalla no estaría exenta de sacrificios. Entonces, una idea surgió como un rayo. ¿Qué pasaría si, además de construir el rancho, construyera una vida que equilibrara su pasión por la agricultura y su deseo de éxito profesional en la empresa? La tensión en su interior se recrudecía. La pregunta rondaba en su mente. ¿Estaría dispuesto a negociar entre su nueva identidad personal y las demandas de su antigua vida? Miguel miró a su hermano, la determinación resoluta en su mirada.
El camino hacia adelante era incierto, lleno de posibilidades y dilemas, pero había llegado el momento de afrontar sus miedos de manera definitiva. Elegiría quedarse en la sombra de su ambición, o emerger como un nuevo hombre que, aunque quebrantado, lucharía por lo que realmente quería. La decisión inminente pendía en el aire, y Miguel sintió que el futuro se aproximaba, mientras ambos hermanos se preparaban para navegar por un terreno desconocido. Miguel tomó una profunda bocanada de aire, sintiendo cómo el aire fresco del atardecer rellenaba sus pulmones. Había llegado a un punto de no retorno en su vida, un cruce de caminos entre el pasado que lo había impresionado y un futuro que estaba ansioso por construir. Los días de luchas internas y expectativas fragmentadas eran parte de su historia, pero no su destino. Había descubierto que su mayor legado no serían las espigas de maíz ni las bolsas de ventas, sino la relación con su hermano Thomas y el renacer de su familia. Con la luz del sol cayendo sobre el rancho, recordó las semillas de su pasado y las lecciones que habían crecido a su alrededor. Quiero que este rancho represente algo más que un lugar de trabajo. Quiero que sea nuestro hogar, nuestra sanación, dijo Miguel con firmeza, mirándolo a los ojos. Sabemos que podemos transformar esto en un espacio donde las viejas heridas sanen y donde aprendamos a apoyarnos mutuamente. Las palabras resonaron entre ellos con la promesa de un nuevo comienzo, una intersección de intenciones y esperanzas. Siguieron con la jornada, cavaron, sembraron y hablaron. Al caer la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, comenzó a florecer una conexión que había estado ausente durante años. Miguel dirigió la conversación hacia el futuro. Vamos a construir esto como un equipo. No dejaremos que las viejas normas nos definan. Aprenderemos el uno del otro. La propuesta de Miguel se convirtió en una llamada de acción. La noche siguiente, se sentaron alrededor de una fogata improvisada, uniendo sus debates sobre el rancho con sueños personales. Hoy tengo una decisión que tomar sobre mi trabajo, confesó Miguel, mirando el fuego. Pero se siente diferente ahora. Quiero que el rancho sea una parte de mi vida en vez de una carga. Thomas asintió, entendiendo el peso de las palabras. Yo también quiero encontrar un propósito aquí. No solo como un vaquero más. Quiero ser parte de esta historia de superación, para honrar a nuestra familia. La transformación de Miguel no era solo personal. Era una metamorfosis que repercutía en la dinámica familiar. Cada día, despertaba más lleno de confianza y propósito. Cuando llegó la semana de su decisión profesional, sintió que no estaba eligiendo entre su trabajo anterior y el rancho, sino que estaba forjando una nueva identidad. Se decidió a hablar con su jefe. Entiendo que mi ambición me llevó a priorizar mi carrera sobre mis valores, pero estoy listo para buscar un equilibrio. Reconozco que nuestro legado familiar también necesita ser cultivado. La reacción de su jefe fue inesperada. Reconoció el cambio en Miguel y propuso una opción diferente. Te ofrezco un trabajo flexible que te permita estar en el rancho y a la vez crecer en la empresa. No quiero que elijas entre dos mundos. La verdadera grandeza está en integrar tus pasiones. Con esa aceptación, Miguel sintió el dolor de la carga que llevaba mucho tiempo aliviarse. Pero no pasaba un día sin que él trabajara arduamente en el rancho junto a Thomas. Con cada cosecha que compartían, sus lazos familiares se fortalecían. La comunidad comenzó a notarlo, y la gente empezó a acercarse con preguntas sobre cómo habían logrado transformar la tierra marchita en un campo fértil. La participación y el reconocimiento comenzaron a florecer. Miguel se dio cuenta de que, al cambiar su propia narrativa, los demás también lo hacían. Finalmente, durante un festival local, Miguel se puso de pie frente a su comunidad, ahora vista con respeto y admiración. Tomando la mano de su hermano, se dirigió a la multitud. Esta es la historia de dos hermanos que olvidaron lo que significaba ser familia. Pero hoy, esta transformación va más allá de la agricultura.
Simboliza la unión, el perdón y la posibilidad de reconstruir lo que se había perdido. Este rancho no solo es nuestro legado, es un testimonio de nuestra resiliencia. Al finalizar su discurso, Miguel sintió como un torrente de emociones fluía a través de él. Esa misma comunidad que alguna vez lo había mirado con desdén, ahora lo aplaudía, celebrando su historia de superación. La semilla había germinado, y el rancho era la evidencia de su convivencia renovada. A partir de ese día, Miguel y Tomás no solo cultivaron la tierra, sino también su vínculo familiar y su futuro como creadores de un legado que se forjaría, no en resentimientos, sino en amor y colaboración. La transformación gradual había dado frutos tangibles, culminando en un nuevo pacto entre dos hermanos que, a pesar de sus diferencias, se habían reencontrado en su deseo genuino de crecer juntos. Miguel miró hacia el horizonte, sintiéndose pleno. En ese momento, entendió que su mayor logro no era meramente salvar el rancho, era haber salvado una relación, haberse redescubierto a sí mismo y construir un nuevo futuro. Ahora, con el rancho floreciente y un vínculo renovado, Miguel se preparaba para nuevas historias en su vida. La familia, el trabajo y su pasión se unían en una de las sinfonías más poderosas que jamás había experimentado. Abraza tus oportunidades. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias transformadoras que te inspirarán a cultivar tus sueños. Deja un me gusta ahora para empoderar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas emotivas historias. Comenta tus reflexiones y teorías sobre cómo se transforman las vidas y compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración y motivación. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje de superación personal.